Doctor Jorge Mejía Martínez, delegado del Gobierno Nacional en el espacio sociojurídico, las conversaciones de, digamos, de paz entre comillas, que se han venido, o más bien, no de paz, porque de lo que vamos a hablar es ya del proyecto que permite conversar de paz, del proyecto de paz en la cárcel de Itagüí. Bienvenido, doctor Jorge. El audio, por favor, el audio, doctor Jorge. El audio, dele, no le estamos oyendo. Quítale la rayita al micrófono para ahí sí. Bien. Gracias, Roger. Muy buenos días a ti, a Oscar, a Javier y a toda la audiencia y teleaudiencia en estos momentos de Clickracia. Muchas gracias. Bueno, señor, entonces, tanto que hemos hablado esperando el marco jurídico que permita ya ahora sí legal, constitucional legalmente estas conversaciones y de pronto llegar a algo ya muy concreto con los voceros de esas estructuras armadas de crimen de alto impacto urbanas, pero también las otras, porque son dos tipos de organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley. La presente ley tiene por objeto fijar la implementación de los procedimientos y tratamientos penales diferenciados, todo esto nos lo va a explicar usted, para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, por un lado, y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Doctor Jorge Mejía Martínez, háganos pues un adelanto mayor a esto. Sí, Roger, este es un proyecto que habíamos estado esperando hace un buen rato por parte del gobierno o con iniciativa parlamentaria. Lo cierto es que la Corte Constitucional, cuando hizo la revisión de la ley 2272, ordenó en la división de poderes al órgano legislativo la adopción de un marco jurídico para viabilizar estos procesos, particularmente de conversaciones sociojurídicas, en este caso como usted lo dice, con estructuras armadas organizadas de alto impacto. Pero bueno, hubo en el intermedio cambios de ministros de justicia alrededor de este asunto. Ahora el doctor Eduardo Montealegre pues abocó el tema y logró el pasado domingo radicar con el número 002 en la Cámara de Representantes este proyecto que usted bien describe, que reitero, llena un vacío de este ejercicio que esperamos tenga trámite debido en la corporación, en el Congreso, y permita resolver ese problema. El ministro de Justicia decía ayer, este proyecto de ley no es un proyecto para la impunidad, porque ya empezaron las críticas en torno a este proyecto de ley. Doctor Jorge Mejía Martínez. Es así de claro, no es un proyecto para que los que hayan cometido delitos y que están, por ejemplo, en la cárcel de Itagüí, ya va para la casa tranquilamente, impunemente. No, Roger, lo cierto es que hay un proceso en ejercicio, en marcha, de diálogo jurídico entre el gobierno y los voceros de unas estructuras que han decidido participar de ese proceso de manera voluntaria, autónoma, independiente, pero el mismo ha tenido un vacío en cuanto al marco jurídico, que es lo que se pretende llenar con la presentación de este proyecto de ley. De allí que no es nada traído del zarzo, sino que es simplemente consecuencia del mismo, que tiene una inspiración en la ley 975 de Justicia y Paz, que es como el soporte inicial del mismo, lo mismo que el Código Penal, y con esos dos soportes el gobierno nacional a través de este proyecto de ley quiere subsanar ese vacío que hemos tenido a lo largo de estos 2 años que llevamos en este ejercicio. Entonces, simplemente se trata de definir unas reglas de juego, unas condiciones jurídicas para abocar el proceso y con el propósito final
como lo dice el proyecto de lograr el desmantelamiento o la desarticulación de las estructuras cumpliendo unas condiciones, unos requisitos en las cuales el tema de las víctimas es crucial, es fundamental. Lo mismo la reparación colectiva de los territorios como condiciones, además de la verdad, además de ya mencioné la reparación, la justicia, la no repetición, cumpliendo todos esos estándares que tienen que ver con la normatividad existente actualmente en Colombia, lograr esa desarticulación y ese desmantelamiento de las estructuras. Ese es el gran propósito, ese es el gran objetivo de ese proceso. 101419. Vamos por algún extraño sonido. Aprovechemos. Escuchemos a Eduardo Montealegre sobre este tema para que nos quede el contexto completo. El proyecto es un claro mensaje para desarticular organizaciones criminales en Colombia. No solamente pretendemos buscar mecanismos que logren la paz total, sino además es un mensaje claro para el desmantelamiento de organizaciones criminales al margen de la ley. Tiene 3 destinatarios fundamentales. Un marco para aquellas personas que están dentro del derecho internacional humanitario, como el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos insurgentes y algunas disidencias de las FARC. Una política de sometimiento para el crimen organizado, que están negociando paz urbana, por ejemplo, en Medellín, y otro grupo muy importante de ciudadanos que son aquellas personas que están siendo procesadas o que fueron condenadas en el marco de la protesta social. Oye, micrófono. Oye, micrófono. Muy claro, esa es la postura del gobierno, la ha planteado claramente el doctor Jorge Mejía Martínez. A ver, Javier, quería usted preguntarle al doctor. Sí, es que el doctor hace aquí una explicación muy interesante. Yo creo que los que conocen del tema lo deben de entender, y es que si bien no se les da un tratamiento, digamos, de rebeldes, sí se les va a aplicar un tema casi que como de justicia transicional, porque el doctor está hablando de los 4 pilares básicos de esa justicia, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa penal que se les va a ofrecer a estas personas a cambio de eso? Porque no se les puede imponer una pena como se les impondría hoy, de acuerdo con el Código Penal colombiano, de 60, 40 años. Es decir, ¿cuál es esa alternativa penal que se está pensando en este proyecto, doctor Jorge Mejía? Sí, Javier, lógicamente hay unos beneficios de tipo jurídico que son necesarios, que tienen que ver con las condiciones, como se lleva a cabo el proceso. Estamos hablando con organizaciones que han tenido toda una trayectoria, toda una historia, toda una consolidación en el territorio, que decidieron voluntariamente participar de este ejercicio, o sea, organizaciones que no han sido derrotadas, que no han sido aniquiladas, todo lo contrario, pero que decidieron aprovechar la oportunidad que este gobierno nacional, a través de la propuesta de paz total, permite en aras de lograr su acceso a la legalidad, su tránsito al Estado de Derecho. Entonces hay unos beneficios que tienen que ver, por ejemplo, para el caso de este proceso, unas reducciones de penas entre el 40 y el 60%, como un estímulo para quienes contribuyan, además a esos 4 pilares que mencionas, Javier, de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, de tal manera que podamos decir, al concluir este ejercicio, que hoy no tenemos esas estructuras en el escenario generando violencias, usufructuando rentas ilegales. Ese es el gran propósito de cualquier proceso de paz, la desarticulación, el desmantelamiento de organizaciones que ejercen
violencia contra la población. Y este proceso en particular urbano tiene ese gran horizonte al cual no podemos desistir. Pero ese horizonte se logrará en la medida en que hayan unos motivos, en que hayan unos beneficios para quienes participan del proceso, que es lo que el proyecto de ley trata de especificar. Doctor Mejía, una de las principales críticas que hemos visto que ha tenido este proyecto, entre otras muchas, es que se dice por parte de estas personas críticas que las personas que se sometan a esta ley, es decir, los jefes de las organizaciones de alto impacto, no tendrían que devolver o entregar dineros producto de la actividad ilícita en su totalidad. Esa es una de las críticas que he escuchado y que hemos visto en diferentes medios. ¿Eso está dentro del proyecto? ¿Eso incluye, es real que existe ese artículo dentro del proyecto de ley? Germán, es muy claro el tema y la exigencia por parte en este caso del gobierno a través del proyecto de ley de que en aras de la reparación colectiva de los territorios y de las víctimas, quienes participan del proceso, en este caso como victimarios, deben entregar todos los bienes, todos los insumos necesarios para posibilitar esa reparación colectiva. Sí se dejó claro que hay un pequeño porcentaje de hasta el 12%, dependiendo de su contribución en verdad, dependiendo de su contribución para la desarticulación de la organización, de la estructura, para su propio beneficio. Pero el alto porcentaje tiene como obligación el participante de entregarlo al gobierno y en este caso a las autoridades para poder facilitar ese proceso de reparación colectiva que la misma ley especifica como una de las condiciones claves para participar del ejercicio. Entonces, no es cierto que no haya solicitud o exigencia de entrega de bienes. Es muy claro el proyecto de ley en ese sentido y yo creo que quien así lo dice no conoce el proyecto. Doctor, dos aspectos que son demasiado neurálgicos y complicados de manejar en este tema. Recordemos, haciendo un símil con el tema de la subversión, como lo explicó ahorita el ministro, ellos están inmersos en, digamos, en otra esfera y se les aplica el DIH y la justicia transicional en toda su extensión. Eso quiere decir que hay delitos indultables y amnistiables, no aquellos que están calificados como de lesa humanidad o crímenes de guerra. Pero, por ejemplo, la gran base de los paramilitares salió exonerada, aunque después un fallo de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, no me acuerdo muy bien, los dejó como en un limbo jurídico, pero es decir, se les aplicó el tema de amnistiar delitos de rebelión, sedición y los conexos, pues digamos los derivados de eso. Pero aquí no puede pasar eso porque ellos no tienen esa condición. ¿Qué va a pasar con esa base que es tan grande de muchachos reclutados que mandan, que son instrumentalizados y que han cometido delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión, microtráfico, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y qué va a pasar con los menores de edad de 14 a 18 años que, como sabemos, según la ley, tienen un tratamiento diferencial? Sí, Javier, la ley es muy clara en el proyecto de especificar las distintas responsabilidades que tienen los participantes de este ejercicio de desmantelamiento, de desarticulación de estructuras. Los mandos responsables o los primeros responsables tienen unas incidencias y por lo tanto tienen unas responsabilidades por las cuales deben responder. Y el proyecto dice claramente cómo deberán hacerlo y por lo tanto de qué magnitud es la pena, digámoslo así, que debían asumir. Pero diría que en este proceso de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá hay una particularidad que facilita a entender claramente ese asunto en cuanto a que hoy estamos conversando con personas que están en la cárcel, con personas que están cumpliendo penas
Por lo tanto, no tienen asuntos pendientes con la justicia, aparte de las que están cumpliendo, y me parece que ese elemento facilita mucho este proceso, a diferencia de otros ejercicios en el país, que son personas que ya están condenadas, personas que están, muchas de ellas incluso llevan muchos años en prisión, algunos están próximos a salir. Por lo tanto, esa realidad con la que nos hemos encontrado facilita enormemente el cumplimiento de esa obligación de resarcir no solamente el daño, las víctimas, mediante la reparación colectiva, sino cumplir una pena, porque la ley es clara en el sentido de que necesariamente hay que tener un aporte en cárcel por parte de quienes tuvieron responsabilidades grandes como primeros responsables en las estructuras. Ya de ahí para abajo, la ley debe especificar exactamente hasta dónde van las obligaciones, hasta dónde van sus compromisos con la ciudadanía y particularmente con las víctimas, que es el epicentro de este proceso. Y las personas que no tienen deudas o asuntos pendientes con la justicia, pues lógicamente tendrán un tratamiento mucho más favorable, pues mucho más positivo, y para la justicia será mucho más fácil resolver su situación. Doctor Mejía, el ministro de Justicia, cuando hacía estas declaraciones, decía que este marco jurídico no es un proyecto de ley de impunidad, como aseguran quienes se oponen a él. No es para favorecer la impunidad, y también se han escuchado voces que dicen que es una especie de premio a la delincuencia. Las personas cometen los delitos y ahora los premian con una ley que les permite rebajar penas y no entregar la totalidad de los bienes, etcétera, etcétera. Pero vale la pena recordar, doctor Mejía, que la ley 975, que es la Ley de Justicia y Paz de 2005, en la que está basada esto, pues se hizo especialmente para los grupos paramilitares, para que se desmovilizaran. Ahí se metieron también los grupos guerrilleros, pero básicamente fue una ley hecha para ellos. Y nadie va a negociar a cambio de nada. Es decir, los grupos no van a decir, sí, yo me someto y no recibo nada a cambio, porque entonces prefieren seguir delinquiendo. Así es, Germán. Un proceso de paz es eso, es un ejercicio de diálogo, de negociación, de conversación, para llegar a unos acuerdos en aras de unos objetivos que generalmente tienen que ver con lograr que quienes ejercieron violencia transiten hacia la legalidad, hacia el Estado de Derecho. Ese es en esencia el proceso de paz. Y en este caso, una fuente inspiradora de este proyecto de ley es la Ley 975, que facilitó el ejercicio con los paramilitares en el año 2005, como usted lo dice, Germán, 3 años después de haberse iniciado el proceso, porque eso es bueno también mencionarlo, que en el gobierno de Álvaro Uribe, las negociaciones entre el gobierno y las AUC se iniciaron sin tener ese marco jurídico, tal como ha ocurrido ahora. Solamente 3 años después, en el año 2005, se logró que el Congreso aprobara ese marco jurídico a través de la Ley 975. Entonces, es una realidad. Si queremos que finalmente, como consecuencia de este proceso, de cualquier otro proceso de negociación, de conversación alrededor de la paz, hayan menos factores de violencia, hayan menos organizaciones dedicadas a la misma, si queremos que, por ejemplo, para el caso de Medellín, al final podamos decir que la terraza ya es un asunto del pasado, que es un asunto de la historia, o la oficina, o los Pachelis, o cualquiera de esas organizaciones que están sentadas en el espacio de diálogo sociojurídico de la cárcel de Itagüí, tenemos que cumplir unas reglas, someternos a unas condiciones, que es lo que la ley o el proyecto de ley que se radicó busca establecer. Y ese proyecto de ley, lógicamente, tiene que tener unos estímulos, tiene que tener unos incentivos, porque, reitero, estamos conversando con organizaciones que no han sido derrotadas, que no han sido aniquiladas, organizaciones que llevan 30, 40, 50 años soportando la presión de la
institucionalidad o cooptando la misma, como seguramente ha ocurrido acá entre nosotros, y son organizaciones que aprovecharon una oportunidad que el gobierno nacional ha brindado en aras de la paz, que es su obligación, en cumplimiento de un derecho que los ciudadanos tenemos a la paz, y por lo tanto pues es un escenario ideal, y ojalá este proyecto de ley nos facilite lograr ese anhelado deseo de vivir en paz, vivir en tranquilidad, en sosiego, que es algo que se nos ha olvidado, hace parte de nuestra normatividad en cuanto a que es una obligación del Estado siempre procurar la paz, y es un derecho que nosotros tenemos al cual no podemos renunciar. Dice Pablo Andrea Medina, pero no sé si está hablando de este tema. Oscar Mario, no sé si el anterior, cuando hablábamos de los límites de la protesta. Dice ella, los límites ya están fijados en el derecho internacional humanitario e instrumentos internacionales adoptados y ratificados por Colombia. En todo caso, nos da la oportunidad de decir que nada que se haga está por fuera de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Tiene que ver con ello. Entonces, doctor Jorge Mejía, parece que los que se oponen a este proyecto de ley, pues sabemos algo de entrada. Es más una oposición de tipo político, ¿cierto? De político e ideológico. No han ido incluso más allá. Hay que mirar el proyecto de ley, pues para que ciertas afirmaciones pues no se hagan, para no quedar mal con la opinión, aunque sabemos que la opinión está dividida entre mitad y mitad de estúpidos colectivos aquí y estúpidos colectivos allá, y lo que diga cada uno de sus bloques, eso es, sin entender la realidad. Pero uno mirando el proyecto de ley, se encuentra justicia retributiva, eso está ahí, justicia retributiva, o sea, que no, esto no va a quedar, no va a haber impunidad. El tratamiento sancionatorio será un hecho real a quienes se beneficien de la presente ley. Enfoque de justicia restaurativa, hablando de las víctimas. Ahí también, yo usted lo digo desde un principio, Javier ha insistido mucho en ello. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Los pilares son fundamentales y las víctimas juegan un papel muy importante en este proyecto de ley. Y, entre otras, el proyecto pues tiene todos los detalles y hay que leer entonces el proyecto de ley antes de emitir algún concepto que terminan generalmente errados. Este me llamó mucho la atención, el de las audiencias ante la fiscalía. Así de sencillo. La fiscalía va a tener un papel importantísimo y tal cual ocurre en cualquier caso de sanción, de daño antijurídico que lleve a una persona a una audiencia de control de garantías. Ahí va a estar con el juez, va a estar el fiscal diciéndole, a usted se le acusa de esto, ¿sí? Incluso puede solicitar medida de aseguramiento para el caso de los que no estén ya asegurados. En fin, entonces, medida de aseguramiento, va a ponerlo en el marco de la investigación de la Fiscalía, se deberá celebrar una audiencia de imposición de medida de aseguramiento, de detención preventiva ante el juez de control de garantías. Bueno, ya lo dije, es exactamente lo que dice ahí en el proyecto de ley. Entonces, es más esto tiene, por lo que vemos en el proyecto de ley, por lo que nos cuenta aquí el doctor Jorge Mejía Martínez, pues es más el ruido de tipo político, pero desde el punto de vista jurídico es el marco que se necesitaba para sentarse con tranquilidad y tomar decisiones y lograr ese anhelo. ¿Quién no anhela en Medellín y en el Valle de Aburrá sentir que estas bandas, que estos combos, estas bandas, estas estructuras criminales, usted ha mencionado una que es muy conocida, La Terraza, queda en la historia, y cualquiera de ellas, los Pacheli, los Mesa, los tantas combos, bandas y estructuras criminales. Entonces, es más de eso, doctor Jorge Mejía, y entonces hay que convencer a quién. ¿A quién hay que convencer? Al alcalde y al gobernador para que esto fluya, o sencillamente contra cualquier opinión adversa, teniendo el marco jurídico simplemente para adelante. Sí, Roger, no, hay que convencer al Congreso inicialmente que es el espacio natural
donde se llevará a cabo la deliberación, la discusión pertinente alrededor de este proceso. Seguramente habrá cambios en la marcha, habrá ajustes que los congresistas consideren pertinentes y bueno, son las consecuencias de cualquier trámite legislativo. Pero usted es muy claro, Roger, los que queremos la paz creemos que es una oportunidad, que es una posibilidad la que se abre hoy en Colombia, dada la voluntad de los distintos actores, particularmente del gobierno nacional y de las organizaciones delincuenciales con cualquiera de las siglas que mencionamos al comienzo, en este caso las estructuras armadas ilegales de alto impacto. Entonces, esperemos que el proyecto fluya en el Congreso, que recoja el resultado de la discusión pública que en todo el país con seguridad se va a dar y es bienvenida y necesaria esa deliberación y que al final podamos tener un instrumento normativo, jurídico que facilite este proceso y que por lo tanto llene un vacío que hemos tenido hasta ahora. Que a pesar de los logros del proceso, a pesar de su consolidación, pues creíamos que era necesario un instrumento de ese tipo para poder aspirar a avanzar a ese objetivo estratégico, cual es el de la desarticulación o desmantelamiento de las estructuras, cumpliendo unas condiciones en aras de facilitar el tránsito a la legalidad por parte de quienes han hecho parte de esas organizaciones. Y para destacar, Javier, perdóname, respecto a las víctimas, recordemos que la ley es muy clara también en cuanto a que ellas tendrán incidencia en todo el proceso, tendrán participación durante todas las audiencias y ejercicios que alrededor del cumplimiento de la ley, cuando sea así ley, se pueda llevar a cabo. Y entender que la mejor manera de garantizar la no repetición, que es uno de los pilares de este proceso de paz, es el desmantelamiento de las organizaciones, de las estructuras. No hay otra mejor garantía para mejorar no solamente las condiciones de la víctima, su reparación, su no repetición, sino en general las condiciones de seguridad, en este caso en la ciudad y en el Valle de Aburrá. Doctor, lo que le voy a decir se lo digo con mucho respeto. Usted ha puesto en riesgo, entre comillas, su vida política y pública, su vasta vida política y pública por este proyecto. Entonces, lo que le quiero preguntar son dos cosas. ¿Usted por qué cree en este proyecto? Y si cree que será una realidad por lo menos antes del 7 de agosto del año 2026. Javier, mi convicción en las bondades del proceso se derivan de un lado, pues del anhelo de la paz, en este caso la paz urbana, que es un gran factor innovador que el gobierno nacional introdujo en su política nacional de paz y que me parece que es digno de destacar, el considerar el conflicto urbano, el considerar que en las ciudades, en los centros urbanos hay violencias, hay un conflicto que no había sido atendido por parte de ningún gobierno nacional y que ahora Gustavo Petro consideró que no era posible hablar de paz sin paz urbana. Entonces, ese es un concepto claro, general que tenemos como convicción. Y lo otro es el resultado de la conversación con estas personas. Yo he visto voluntad, yo he visto decisión, yo creo en su disposición para posibilitar la paz, para participar de ese proceso. Han dado muestras de esa voluntad de manera reiterada y me parece que es una oportunidad que nosotros como sociedad no podemos eludir, el resolver, por ejemplo, el tema de las rentas ilegales y el tránsito, las nuevas economías. No hay otra mejor oportunidad que esta que estamos viviendo actualmente para dar ese paso, para dar ese salto, con unas organizaciones que, reitero, llevan 40 años, 30 años en el escenario, generando violencia, generando todo lo que hemos conocido y hemos padecido alrededor de la problemática de inseguridad, de violencia, de violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de unas organizaciones que
dan cuenta de la incapacidad del Estado para resolver esas encrucijadas de violencia, para desarticular esas organizaciones. Entonces, el dilema hoy es muy claro. O aprovechamos la oportunidad de, mediante el diálogo, mediante la conversación, avanzar en la desarticulación y desmantelamiento de esas estructuras, o seguimos aplicando los mismos remedios, las mismas fórmulas de hace 50 años, obteniendo los mismos resultados. Así es. Lo que pasa es que aquí pasa lo que está muy claro en estas mentes, es que desde que la politiquería se mete en estos asuntos, entonces se pierde la memoria. Por ejemplo, recuerdo que cuando empezaron los procesos de paz, que también necesitaban su marco jurídico con la guerrilla, porque no era posible sentarse con la guerrilla y ya se necesitó un marco jurídico, y empezaron las conversaciones con la guerrilla, con el M19, el EPL, el Quintilame, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista, y hasta ahí, por ahí estaba el marco jurídico. De pronto se presentó la oportunidad de unos actores armados que estaban generando muchos daños en las comunidades de Medellín, en las comunas que llamaban en ese momento, se llamaban las milicias populares del pueblo y para el pueblo, las del Valle de Aburrá, las metropolitanas. Entonces se necesitó otro marco jurídico y se aplaudió. Qué bueno que el gobierno es capaz de, digamos, desmovilizar. No quiere decir que todos se desmovilicen. Nunca ha sido posible que el 100% se desmovilice, pero sí se desaparecieron las milicias y obviamente los rezagos quedan conformando otros grupos. Y alguna vez se dijo, qué bueno que existiera un marco jurídico para que no nos quedemos aquí en la izquierda en estas desmovilizaciones y en estos procesos de paz. Qué rico con ese actor que es también tan problemático, que se llaman autodefensas, poderlo lograr, y se logró, y se fue abriendo el prisma jurídico, y se logró mediante la ley 975, la de Justicia y Paz, que se desmovilizaran paramilitares, pero siempre se tenía en la mente, y eso lo podemos decir nosotros los que hemos cubierto todos estos procesos desde el mismo momento en que se iniciaron con el M19. Incluso recordamos lo que pasó con Belisario Betancur cuando empezaron estos procesos. Siempre dijimos, y no será posible sentarse a negociar con estas bandas y estos combos. Pues llega la oportunidad y simplemente la política lo ve como un pecado mortal. Pero es una muy buena posibilidad, lo dijo el doctor Jorge Medina Martínez, es un anhelo que se puede materializar, y eso implica, como todo proceso de negociación, yo le doy y usted me da, o al contrario, para que usted me dé la paz que nosotros queremos, o sea, que se desmantele, que se acabe su accionar delictivo, nosotros le damos esto. Es absolutamente normal eso que puede pasar. Esperemos entonces que, ya lo dijo usted, es el Congreso de la República, que es pluripolítico, pluriideológico, pero todos son colombianos que han sufrido los problemas de paz rural y urbana. Está entonces allá en la cancha del Congreso de la República la decisión. Así se oponga, que esa era mi inquietud ahora, doctor Jorge Medina Martínez, así se oponga el alcalde de Medellín, nada tiene que ver con lo que se decida en el Congreso de la República. Y si el Congreso de la República lo decide, que hay que sacar adelante y aprobar este proyecto de ley, el alcalde no se puede oponer, así de sencillo. Sí, Roger, no, incluso el alcalde ha sido muy reiterativo en cuanto a que era necesario el marco jurídico, y que cuando se tuviera tal marco, pues él adoptaría una postura frente al proceso de pronto distinta a la que hasta ahora ha asumido, ha manifestado públicamente. Es la oportunidad. Hoy ya tenemos en marcha ese ejercicio de construir ese marco jurídico, y por lo tanto aspiramos a que el alcalde cambie de postura y adopte una actitud mucho más propositiva respecto a esta posibilidad, reitero, a esta oportunidad a la cual no podemos renunciar, de tener mejores condiciones de paz en Medellín y el Valle de Aburrá. Exactamente, aunque eso es mi opinión, no hay mejor oportunidad. Todos estos personajes que estamos aquí, y usted por supuesto, pues estamos nosotros como periodistas, llevamos mucho tiempo trasegando en estas situaciones de inseguridad y violencia que se ha vivido en nuestro país, y
por supuesto, en estos procesos de paz. Y se lo digo con la absoluta convicción de que no me estoy inventando nada, nadie me lo contó, el proceso que conté ahorita es así. Y qué bueno que se permitiera, qué bueno que se permitiera, qué bueno que se permitiera mediante un marco jurídico, constitucional y legal, conversar con todos los actores de, ahí sí, puedo ir desde extremo a extremo, como digo, cuando hablo de el péndulo político, ideológico, en lo político, también de extremo a extremo en cuanto a la violencia que se ha sufrido en este país. Y nos faltaba la urbana. Esperemos que este marco jurídico permita entonces que se complete. Eso suena político. Paz total suena Petro. Entonces, no, paz total, eso es de Petro. Pero en la realidad, despojándonos del tema político ideológico, lo total es lo total, es todos o no. Así de sencillo. Porque es que aquí hay un asunto, doctor Jorge, que yo creo que no quiero que nos lo explique y es un asunto muy interesante, y es que estas personas que están inmersas en estos procesos son hijos de esas comunidades que tienen que reparar. Viven allí, son hijos de las madres que trabajan allí, son hermanos de los muchachos que estudian en las escuelas. Es decir, están inmersos en esa comunidad y hacen parte de una comunidad, y eso no se puede negar. Muy diferente al proceso que se da en otros ámbitos, por ejemplo, en la negociación con los grupos armados, cuya, digamos, escenario más cotidiano es el monte, por decirlo algo. Aquí no, aquí son las calles, los barrios, todos ellos están ahí, son muchachos que las comunidades conocen. Es decir, que de alguna manera, aunque les han hecho mucho daño, porque eso no se puede desconocer, también tienen un arraigo muy importante en esas comunidades. Doctor Jorge. Sí, Roger, sí, Javier, y me parece muy interesante la observación, por cuanto estamos hablando con organizaciones que tienen mucho arraigo territorial y también poblacional. Estas son estructuras muy territoriales. Acá es fácil identificar, por ejemplo, dónde tiene su incidencia la terraza, dónde tiene su incidencia los pachelis, dónde tienen incidencia los trianas, los mesas, etcétera, los pesebreros, en qué territorios fundamentalmente actúan. Entonces, y eso les ha permitido consolidar unas presencias no solamente territoriales, sino también poblacionales, han generado unos vínculos muy sólidos con las comunidades que los aceptan en gran medida, que no los ven como agentes extraños o externos, sino como parte de su misma comunidad. Y por eso el proyecto de ley trae, me parece, un concepto muy innovador respecto a la reparación, en el sentido de considerar que el proceso debe reparar colectiva y territorialmente a las víctimas. De que los territorios son espacios de reparación, los territorios son escenarios donde estos actores hoy ilegales deben resarcir con mejoramiento de las condiciones físicas de esos territorios, de infraestructuras, los lazos, los vínculos sociales, el tejido social afectado de una u otra manera por su presencia. En fin, todo lo que tiene que ver con la reparación colectiva y territorial me parece que es un buen asunto a discutir en el contexto de este proyecto de ley, porque me parece que es una gran innovación. Sí, señor. Justicia restaurativa, y específicamente habla de justicia territorial restaurativa, entre otras. Bueno, permítame, doctor Jorge, ya lo iba a despedir, pero es que tenemos un invitado que quiere participar, que es un líder social, y me dice, no lo despidas y que yo haga un comentario. Él es Oscar Montoya. Bienvenido, él es abogado penalista y pues es la voz de los que no tienen voz, que son los animales, pero también como líder social tiene mucho conocimiento porque se mueve precisamente en nuestras comunas y en nuestros barrios. Oscar Montoya, bienvenido. Roger, muy buenos días para ti. Un saludo muy especial y permítame saludar al doctor Jorge, un hombre con el que en los territorios nos identificamos y reconocemos y exaltamos mucho la labor que él desarrolla en este importante escenario de la vida. Mire, yo quería, y se lo pedí a Roger, porque hoy mi invitación es para hablar sobre la Constitución en Enrudencia,
para la acción de cumplimiento que presentamos la semana pasada al presidente de la República, pero es que cuando vivimos en el territorio el día a día, con todos estos actores, aquí hay que recordarle algo muy importante al señor Federico Gutiérrez, que adicional es su segundo periodo. Federico y a todos sus concejales de Creemos y de los del Centro Democrático, porque aquí hay que hablar claro, que es que la paz no es un capricho del presidente Gustavo Petro. La paz es un mandato constitucional, Federico, que está consagrada en el artículo 22 de nuestra Constitución y nos habla además que la paz es un derecho y es un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, la paz no es un ideal abstracto, sino un derecho que nos asiste a todos los colombianos. Y es el presidente de la República de Colombia quien tiene que garantizar a los colombianos que aquí se respete y se honre la vida, la dignidad y la igualdad de todos. Resulta entonces que este proyecto de ley, que en la instauración del Congreso de la República ya el Centro Democrático lo satanizaba, pero el doctor decía algo ahorita y un compañero de Sinergia nos ilustraba con algo muy importante. ¿Por qué negar la oportunidad de conseguir por medio del diálogo lo que con las armas no se ha logrado? Miren, ustedes no saben, uno como abogado, yo soy abogado penalista, y si ustedes quieren saber y que nos deben de convocar en esa participación, yo le digo, se lo he manifestado al doctor Jorge, ¿a quién le aplican la norma y la ley completa en Colombia? Es a esos muchachos, que no se le mide ni se le aplica con el mismo rasero a los corruptos políticos que gobiernan este país y que han gobernado por historia. Este proceso, la paz urbana tiene que ser una realidad en los territorios. Es que tumbar puertas a las 3 y 4 de la mañana y capturar y capturar y capturar no ha dado el resultado que hoy demanda la sociedad. Y con eso no se ha bajado el índice de homicidios, con eso no se ha terminado la extorsión. Muy sencillo, hombre, uno asiste en unas audiencias de legalización de captura a un muchacho, póngale cualquier combo, el que quiera, aquí hay que hablar con la realidad de las cosas. Y ese muchacho va y va a ser condenado, seguro que sí, porque los fiscales salen y dicen que son un peligro para la sociedad. Y lo mandan a la cárcel y va a la cárcel. Abogado, es que transgredió la norma. Sí, violó la norma, violó la ley. Pero por eso el conflicto no se acabó, por eso la extorsión no cesó. Doctor Jorge Mejía, usted lo sabe. Pero para tener ese concepto más que jurídico, sino real, hay que vivir el día a día en los territorios. Permítame una perla, Roger. Usted que ha sido testigo que este servidor ha celebrado, venimos celebrando en la Comuna 5 Castilla hace 7 años, el torneo Banquitas por la Vida y por la Paz. Ahí están los registros. El que crea que estamos diciendo mentiras. Y en el torneo Banquitas por la Vida y por la Paz logramos en una cuadra, en una frontera, por medio de un balón de fútbol, unir a dos estructuras que tenían esa línea fronteriza de muerte y se unieron desde el deporte, el arte y la cultura. Y celebramos la Semana por la Vida y por la Paz en la Comuna 5. Mi comuna, una comuna que en la historia negra le ha colocado y le ha puesto muchos muertos a la ciudad de Medellín. Pero muy rico, allá llega Fico con sus autoridades, pero ¿y dónde está lo social? ¿Dónde está una comuna que hoy los jóvenes no tienen oportunidades educativas, más allá de las que están en Sapienza o en el ITM o en el Pascual Bravo? Y hay un ítem mire, tiene que estudiar esto, coja estos 4 programas. Y el joven del barrio dice, pues que a mí no me gustan los 4 programas. ¿Y dónde está la plata? ¿Y dónde está la inversión social? Yo desde aquí le hago un llamado enérgico a Federico Gutiérrez. Usted sabe que yo se lo he hecho. Porque como en el Consejo de Medellín ese es el comité de aplausos de Fico Gutiérrez, a Federico yo le hago un llamado a que no se oponga a cumplir ese mandato constitucional. Ellos utilizan la Constitución,
pero la quieren aplicar para el beneficio de ellos. Al presidente Petro le dijeron constitucionalmente su periodo es de 4 años y usted tiene que cumplirlo. Claro que sí. El presidente se va el 7 de agosto del 2026. Tenga esa la claridad. Pero entonces cogemos unos apartes, doctor Jorge Mejía, de la Constitución para pedir el estricto cumplimiento, pero obviamos otros. Yo creo que así no. Aquí hay que salvar la vida. Esos jóvenes, Roger, es que hay que ir a los velorios de los muchachos de 20, 22 y 23 años que se están matando además por una bobada. Pero permítame otro apunte de menos de un minuto. No todos los muchachos que están en las estructuras criminales hoy tienen antecedentes judiciales. Claro, claro. Son muchachos que se pueden rescatar, doctor Jorge Mejía. Hoy hay muchos integrantes de las estructuras criminales de Medellín que las hay, claro que las hay, no podemos negar eso. Pero hay jóvenes que hoy los podemos rescatar, porque son jóvenes que no han sido capturados, son jóvenes que no tienen orden de captura. Están allá, sí, pero hay que llegar con desde el Estado local de Medellín, tiene que llegar con una oferta tentativa para estos jóvenes. Y doctor Jorge Mejía, desde OM Abogados y este servidor, yo soy un hombre del territorio, es candidato al Consejo de Medellín, pero desde el territorio, vivo el territorio día a día. Yo no vivo en Laureles ni en el Poblado, vivo en Castilla Comuna 5 desde que nací en el Hospital Metrosalud de Castilla y allá vivo con mi familia. Entonces la historia que yo le estoy contando hoy a ustedes y a los amigos de Clicracia Noticia, a mí nadie me la ha contado. Yo sé las estructuras criminales que están allí y le puedo decir la cantidad de muertos que nos ha tocado ver a nosotros, compañeros míos del Liceo Alfredo Cobarango, que hoy ya no existen por las fronteras invisibles. Perfecto. El proyecto de ley contempla para ese tipo de personas que usted menciona, que son la gran mayoría de jóvenes que no tienen ningún antecedente penal, que de alguna manera tienen alguna relación con estos grupos armados al margen de la ley, que se llaman específicamente acá en este proyecto de ley estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que están ahí, como lo dijo Javier ahorita, están ahí, están revueltos y se necesita incluso que ese proyecto sea muy integral, pues para que toque también judicialmente a estos muchachos que no tienen ningún delito judicial, para que quede muy claro cuál es la situación. En fin, vamos a tener más tiempo de conocer el proyecto de ley. Entonces, un comentario final, doctor Oscar, para todo lo que acaba de decirnos en su saludo. Era un saludo cortico, ¿sí o no, Oscar? No, hombre, Roger, lo que pasa es que Sí. a uno esto lo apasiona y la vida tiene que estar por encima de cualquier ideología política, si se quiere. Molestarlo. Yo voy a ponerle un poquitico aquí como de chiste a la cosa. Doctor Jorge, hay un comentario para Oscar Montoya. No, muchas gracias, Oscar. Me alegra mucho saludarlo y comparto sus apreciaciones que son muy interesantes y pertinentes respecto a esta oportunidad histórica que tenemos actualmente en Medellín y el Valle de Aburrá de resolver un problema que permitiría desencadenar una serie de beneficios en cumplimiento de ese mandato constitucional del artículo 22 de nuestra Carta Magna y en ejercicio también de un derecho ciudadano nosotros no podemos renunciar nunca a la paz. Hemos normalizado las violencias y por eso hablar de paz nos parece raro, nos parece como algo por allá traído de los cabellos, pero hace parte de la realidad que hemos tenido, de que hoy nos hemos acostumbrado en un país como el nuestro a resolver los conflictos de manera violenta, de manera agresiva, y nos parece raro que hayan unas personas, un gobierno pensando en otra vía para lograr ese anhelo de la paz que tanto soñamos para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así es. Suena cliché, lo hemos dicho muchas veces, suena cliché eso de la anhelada paz, pero no puede ser otra cosa distinta. No puede ser otra expresión distinta a que anhelamos que haya paz y que además es un mandato constitucional, lo han dicho ustedes dos, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, y todos tienen que cumplirlo y que se haga todo lo posible porque este anhelo se materialice. Y esto hay que aplaudirlo y hay que respaldarlo. Por supuesto que si tiene, para eso va el Congreso de la República, si tiene allá la democracia, va a permitir que unos y otros, sopesando el proyecto, digan, estamos de acuerdo con esto estamos de acuerdo, lo van a discutir y se va a llegar a una ley que permita finalmente que se materialice ese anhelo. Esperemos que sí.
Doctor Jorge Mejía Martínez, gracias por habernos acompañado y usted sabe que no se nos salva, seguimos molestándolo porque tenemos que hablar de esto con los que saben y estar allí, como usted, Jorge Mejía Martínez. Muchas gracias. A ti, Roger, Javier, Germán, Oscar, igualmente, y a todas las personas que están allá viendo y escuchándonos en estos momentos. Muchas gracias. No, señor, a usted, Jorge Mejía Martínez, delegado del Gobierno Nacional en ese espacio sociojurídico de conversaciones que se ha venido llevando a cabo en la cárcel de Itagüí y que es un proceso y que desde hace tiempo venimos hablando. Yo creo que para mañana vamos a tener aquí a Ricardo Giraldo, quien es el abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, con quien siempre hemos hablado. Esperemos que haya un marco jurídico, esperemos que haya un marco jurídico. Bueno, ya por lo menos está el proyecto de ley y entonces desde su punto de vista las posibilidades de que, por ejemplo, el llamado Clan del Golfo, que se llama así por el mismo gobierno, por la misma fuerza pública, pero que el Ejército Gaitanista de Colombia no quiere que los llamen así porque no quieren ser, digamos, identificados como neoparamilitares. Estos son los grupos que han mutado, sino como un grupo especial. Más aquí hay dos clases de grupos de negociación, que es muy importante decirlo antes de pasar con el tema con Oscar, pero es muy importante. Dos tipos de grupos con los que se negocia, que podría estar ahí, podría estar, vamos a hablar mañana con Ricardo Giraldo, el Ejército Gaitanista de Colombia. Uno, grupos armados organizados al margen de la ley, uno, y dos, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.